en su circo, la señora presidenta Espuria, o mejor dicho, la corcholata, bautizada así por el narcopresidente, sin que ésta le exigiera respeto a su dignidad de mujer, pues nunca protestó. Antes bien, gozaba como masoquista de ese adjetivo que la desprestigiaba, no solamente en su carácter de ser humano, sino en su calidad de mujer. Y la señora Corcholata, siguiendo la misma escuela de mentiras, de cinismo y de hipocresías del narcopresidente, que llevó a cabo los 6 años de su desgobierno para avasallar las instituciones y convertir al país en un sistema autocrático, autoritario. La señora Corcholata utilizó como pretexto que el PAN en el Senado no votó a favor de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, y que según ella fue para perjudicar su gobierno. Pero ello no tiene ninguna trascendencia, es algo que no interesa al pueblo de México, salvo a los intereses mezquinos de esta émulo del narcopresidente. Aquí lo trascendente es que la señora mintió, pues argumentó que México tiene relaciones de amistad con todos los países. Y eso es una reverenda y estúpida afirmación de la corcholata, pues México, durante la administración del narcopresidente, tuvo conflictos con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina y últimamente con España. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de la corcholata, en donde dice mentiras tras mentiras, así. El día de ayer se reunió el canciller, Juan Ramón de la Fuente, que por cierto, en el Senado el PAN votó en contra de Juan Ramón, que es un hombre reconocido nacional, internacionalmente, preparado, con una probidad, tiene doctorados honoris causa en muchísimas universidades, nuestro embajador en Naciones Unidas, es un hombre de primera. Y el argumento fue porque no quieren que le vaya bien al gobierno de la presidenta. O sea, digo, nada más para que también veamos los niveles del debate. El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así. Y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, la señora Corcholata es una copia infiel del narcopresidente, miente cada vez que respira. En primer lugar, porque ella no lleva una política como la señala el artículo 89 de la Constitución General de la República, en su fracción 10ª, relativa a la doctrina Estrada, es decir, de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Pues esta señora hizo suyo el reclamo del narcopresidente, en el sentido de que
se ratificara enviar al rey de España, Felipe VI, una solicitud para que se disculpara por los atropellos y abusos que se cometieron en la conquista con los indígenas. En primer lugar, pues la señora está violando el citado artículo, pues no debe de entrometerse en asuntos que no son de su incumbencia. Esas son cosas de tipo vengativo de parte del narcopresidente. En nada abonan al desarrollo del país, al contrario, abren una brecha de dimes y diretes de un necio que fue el narcopresidente y el gobierno o monarquía de España. En primer lugar, porque el rey Felipe VI y el resto de los funcionarios y es más del pueblo de España no tienen nada que ver con la conquista. Y por otro lado, en 1836 se hizo un tratado mediante el cual España renunció a cualquier injerencia al país, reconociendo la independencia de México. Y en 1821 hizo la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, bajo el mando de Agustín de Iturbide, y no existe pues a la fecha ninguna cuestión que reclamar. Eso ya se resolvió. Entonces, insisto que la señora Corcholata es una necia al hacer suyo el requerimiento personal del narcopresidente para que se disculpe el gobierno de España. Y ello es pues una intromisión a los gobiernos de otros países. Dice la Corcholata que no existe ningún conflicto con otros países, que se la llevan de perlas. Pero la realidad es que tuvo conflictos el narcopresidente con Perú al reconocer como presidente legítimo a Pedro Castillo, que es el golpista que quiso desaparecer el Congreso, y está en la cárcel, y a la presidenta legítima, Dina Boluarte, la llamó presidenta espuria. Luego tuvo el conflicto con Ecuador por querer dar asilo a Jorge Glass, que es un personaje que tiene varias sentencias por peculado y otros delitos en contra del patrimonio del gobierno de Ecuador. Y la intención era darle asilo en México para que junto con Rafael Correa, que fue presidente de ese país, atentaran contra el gobierno, como se hizo en contra de Fernando Villaseñor, un candidato a la presidencia de Perú que fue masacrado por sicarios que exportó el narcopresidente a ese lugar y cometieron un magnicidio con un elemento muy valioso. Ese es un conflicto. No la llevan bien con Ecuador hasta la fecha, porque el narcopresidente se quejó en la Corte Internacional de Justicia, en la ONU, que desconocieran su presencia en esos organismos, como si eso hubiera sido un agravio para los mexicanos. Eso fue un agravio para el ego del narcopresidente narcisista. Y en el caso de España, por ejemplo, pues es otro caprichito del narcopresidente que la Corcholata hace suya de manera muy estúpida. Y el otro conflicto ha sido con Argentina, a quien el narcopresidente reprochó al pueblo de Argentina que por qué habían votado por un
un enemigo del pueblo de Argentina. Y por su parte Javier Milei le dijo que era un ignorante y no se equivocó, pues nomás le falta rebuznar, igual que la señora Corcholata, que también los defectos se heredan, no solamente las mañas, como es el caso de mentir. Y para demostrar que la señora Corcholata es una mentirosa contumaz, me permito exhibir la solicitud que hizo al rey de España, Felipe VI, para que se disculpara con López Obrador, que el pueblo de México pues se ríe de esas pendejadas. Al pueblo de México no se le afecta con lo que pasó en la conquista. Pues en ese caso lo que debería hacer la Corcholata es pedirle al narcopresidente que se disculpe por la muerte de más de 200,000 mexicanos que murieron a manos de la delincuencia que él protege. Y los protege porque le dedicó su política de abrazos y no balazos, que la misma Corcholata ha afirmado que va a ratificar. Y que pues además recibió dinero del narcotráfico. Existen 2 investigaciones de la DEA, una investigación de la señora Anabel Hernández, en donde se le comprueba que el narcopresidente recibió millones de dólares de los carteles de Sinaloa y de los Zetas. Y por otro lado, en el conflicto que existe por la violencia de Sinaloa contra Rubén Rocha Moya, que es otro narcogobernador, la señora Corcholata es alcahuete de este delincuente, pues le dio su apoyo, a pesar de que intervino en el secuestro del Mayo Zambada y en la muerte de un exrector de la Universidad de Sinaloa. Y para demostrar la tosudez y además el servilismo de la Corcholata para defender los caprichos del narcopresidente, me permito exhibir las declaraciones de que pide disculpas al rey de España así. Tema de España, que es importante. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí a el rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática, como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta. Bueno, eso pues es una prueba de que la Corcholata es el continuismo del narcopresidente. Pues por lo demás, ¿a quién carajos le interesa que se siga sosteniendo el capricho del narcopresidente de exigir disculpas al rey de España, que nada tiene que ver de lo que sucedió en la conquista? Y vuelvo a ratificar, las disculpas debe darlas el narcopresidente, y la Corcholata exigírselas al narcopresidente por las muertes de mexicanos inocentes, además de los más de 1,000,000 de muertos por la pandemia del COVID que no fue atendida con diligencia, con humanismo. Le valió una chingada al narcopresidente atender la urgencia de esa pandemia. Ni siquiera vacunas había, salvo para él y para José Ramón y otra gente de su grupo político. Consecuencia, pues la señora Corcholata no pasa de ser una marioneta, una títere del narcopresidente, y debería apegar sus actos
al juramento que hizo en los términos del artículo 87 de la Constitución General de la República, de respetar esta Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. ¿Y qué ha sucedido en la realidad? La señora anda diciendo puros disparates, anda utilizando su circo al igual que el narcopresidente para defender una política de gobierno que ni es humanista, que ni es en beneficio del pueblo de México, sino es para que sus paleros dijeran las mentiras que a diario comete esta señora. Por ejemplo, dice que Guanajuato es el estado más violento, tanto que de acuerdo a nuevas investigaciones del INEGI, por ejemplo, Sinaloa y otros estados le ganan en violencia. Consecuencia, pues la señora Corcholata es una copia del narcopresidente y no pasa de ser una mediocre, una presidente espuria que no hace honor al juramento que hizo al tomar posesión de un cargo que realmente no merece, porque es una presidente espuria. Muchas gracias.